porque me hacía una ilusión enorme tenerte, porque lo que vamos a vivir esta semana va a ser algo precioso y muy bonito, el poder ver ese documental de Origen, esos 4 capítulos que a partir del día 7, pues cada semana vamos a ver en DAZN, y quería compartirlo contigo. ¿Tú cómo estás, tío? Pues muy bien, la verdad que muy feliz, muy contento. Toda la mañana que me han ido diciendo de la actualidad, pero estaba aquí haciendo entrevistas y promoción del documental. Y la verdad que muy feliz, muy contento porque ha sido algo personal, la verdad. He estado grabando como has dicho, en 4 sitios con compañeros de profesión que han sido leyendas en cada club, pero también grandes amigos míos y me lo he pasado genial, la verdad. Tengo muchas ganas de que ya salga a la luz. Yo he visto el capítulo del Atlético de Madrid y del Barça ya, los demás no los he visto todavía. Y estoy deseando por ver la reacción de la gente. Creo que la gente le va a gustar y que va a ser bonito porque se toca un poco todos los temas de estos clubes. Claro, estás con el punto de partida en Mareo, tu Asturias natal, después tienes capítulo del Barça, del Valencia, del Atlético. Claro, no me quiero ni imaginar que, claro, habrás venido aquí a Can Barça, cabrón, te habrán abierto las puertas, habrás hablado con el míster y habrás hablado con todos. Sí, no queremos desvelar nada para Vale, que no sea sorpresa, vale. pero sí, hay grandes anécdotas, grandes anécdotas. Como te digo, es un documental un poco con el trabajo de estas canteras que se está haciendo en España. Obviamente, pues la del Sporting con papel principal, porque yo fui de la cantera del Sporting, pero con Barça, Valencia y Atlético de Madrid jugué en el primer equipo, pero no en sus canteras. Pero obviamente he tenido compañeros que han sido leyendas enormes en sus canteras y hemos estado con todos ellos. Claro que sí. Pues muchísimas ganas de ver el reportaje y de ver esas historias, porque al final, David, yo creo que también os vamos a ver la parte un poquito más humana de todos, y es lo que a mí me encanta cuando hacéis el paso, que dejáis el fútbol y os mostráis un poco ya sin esa coraza que a lo mejor, ¿no?, el futbolista profesional siempre tiene que medir un poco más las palabras, ¿no? Os liberáis, tío, y creo que os hace mucho más humanos a los futbolistas. Sí, yo creo que estoy contigo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Al final la vorágine del fútbol te hace ser muy precavido porque puede influir al final no en el rendimiento tuyo día a día, ¿no? Pero sí en la aureola que En hay la alrededor imagen, del tu rendimiento imagen. y bueno, Totalmente. cuando ya estás que ya no tienes que dar ese rendimiento en el campo, pues bueno, estás mucho más tranquilo, más liberado y pudiendo hablar de más cosas en este sentido. Ujú. Yo creo que tengo por ahí, ahora después voy a poner el tráiler para que la gente lo vea, ahora cuando te despida pondremos el tráiler para que la gente se ponga ahí ya con la miel en los labios, y a partir de este 7 de junio, del miércoles, ya podamos ver este primer capítulo de Origen. David, ¿cómo estás viviendo o cómo has vivido esta temporada? Ahí de comentarista en DAZN que ayer cerramos, ¿cómo lo has vivido todo? Pues mira, para serte sincero, es algo que tenía bastantes dudas. Como os dije, muchas veces me retiré con ganas de retirarme y con vivir el fútbol desde otras perspectivas en este sentido. No sabía cómo iba a manejarme en esta faceta que los compañeros de Dazón me han ofrecido y la verdad que estoy muy contento sobre todo porque me lo he pasado muy bien, que es lo principal. Cuando ahora me embarco en nuevos proyectos es porque creo realmente en ellos y porque me hacen estar viviendo bien, ser feliz y estar ilusionado con ello y me lo he pasado muy bien. Y bueno, yo no entiendo mucho de ello, pero los críticos en esta profesión han dicho que estaba a buen nivel. Entonces, nada, muy contento, muy feliz y bueno, en este caso con otras facetas de la vida que me está gustando mucho hacerlas, todo alrededor del fútbol, obviamente. Claro, sin querer hacer la pelota o chupar el rifle, como aquí decimos en nuestro canal, yo soy muy de la apuesta que hizo DAZN por los futbolistas, porque al final es el ejemplo un poco de Inglaterra, tío. En Inglaterra, jugadores en activo comentan partidos, que es una cosa que tendríamos que hacer más, porque sin querer faltar a compañeros periodistas, hay gente que no tiene ni puñetera idea de fútbol y que cada día están comentando, tío, y al final enriquece incluso para la gente. Aprendemos con vosotros y los chavales que escuchan estas cosas también se tienen como un espejo con vosotros, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa que tenemos que ir más ahí, que incluso jugadores en activo no tengan miedo para comentar un partido de primera de otro equipo rival.
Sí, yo creo que y se puede hacer un mix, ¿no? No es Totalmente. todo blanco o negro, ¿no? Que es lo que hacen, bueno, que voy a hablar bien de mis amigos de DAZN, normal, ¿no? Es un mix porque puede estar, en este caso, el periodista y el futbolista, donde cada uno tiene su experiencia. Yo nunca voy Totalmente. a poder tener la experiencia delante de un micro de cualquier periodista, sea de más o menos nivel, porque obviamente han estudiado toda la vida y trabajado para eso. Pero a la inversa, pues hombre, pues el periodista, si no ha jugado al fútbol, pues le va a ser más complicado tener una experiencia a la hora de comentar cualquier acción de juego o una cuestión individual de lo que está pasando en el partido, ¿no? Yo creo que ese tándem es muy bonito, muy bueno, enriquecedor para el espectador, y es lo bueno que en este caso está haciendo DAZN, ¿no? Que no es que esté solo con futbolistas o exfutbolistas, sino que está combinando ese trabajo que hace ver los resultados, ¿no? Totalmente. David, esa posible vuelta de Leo Messi, ¿qué significa para Sí, esta he liga estado ahora toda la mismo? mañana aquí metido. Esta mañana aquí todo metido en las oficinas de Dazón, pero me han informado, ¿no? Bueno, yo ya lo he dicho, ¿no? No tengo la info, no soy quien para opinar sobre eso, pero tengo muchísimos amigos culés, sé lo que sienten los culés y sé lo bonito que sería en este sentido, ¿no? Más de opinar de que si creo que va a pasar, no va a pasar, o que es lo correcto, que no es lo correcto, es eso, ¿no? La felicidad que puede dar a muchos de mis amigos culés es enorme, ¿no? Pero vamos a esperar. Yo sabes Al lo que final me, vamos a esperar sabes qué lo que me da pasa. tranquilidad, David, que tú conoces muy bien al míster, a Xavi, y que el míster tenga tan claro cómo puede jugar ese Barça con él ahí, ¿no? Vull dir, Ah, hombre, que esto no es. esa es la Estoy clave. convencido que conozco. No tengo la info, pero conozco muy bien a Xavi, conozco muy bien cómo trabaja el Barça, conozco muy bien al Presi. Si esta decisión se está llevando a cabo, no es un capricho, es porque han analizado todo esto, obviamente, tanto esta como cualquier otra que pueda suceder. No un club como el Barcelona, como el Real Madrid, como el Atlético de Madrid, no ficha jugadores por capricho, ficha jugadores porque saben, luego puede salir mal o puede salir bien, como todos los años se hacen 6 7 fichajes y hay alguno Que que sale falla. mal siempre por Totalmente. estadística, ¿no? Pero obviamente que es todo meditado, medido al dedillo y sabiendo que hay muchas más cosas positivas que pueden salir bien, estoy convencido, vamos, eso 100%, sin tener ni un ápice de información que no la tengo. Y las dos últimas, supongo que muy feliz por el míster, por Xavi, de esta liga que ha levantado el Barça con total merecimiento, ¿no? Sí, muy contento por él porque sé lo que lo ha sufrido. Nunca lo he tenido de entrenador, pero para mí no es un compañero, Xavi es un amigo, ya lo sabéis. Me alegro de sus éxitos, pero sobre todo me alegro porque he ido viviendo ese sufrimiento que ha pasado, ¿no? Cuando no salían las cosas, ¿no? Al final, eh, en todo en la vida y en el fútbol hay cosas positivas y negativas, ¿no? Ese sentimiento culé que tiene Xavi es muy bueno para unas cosas, pero también los sufrimientos se sufren el doble. No es lo mismo un entrenador que venga de fuera Que que el que lo estar conoce Xavi ahí, que todo. es el primero que sufre la derrota, porque si no estuviese en el banquillo y estuviese en la grada viendo el partido, también la estaría sufriendo, ¿no? Entonces me alegro mucho por él. Ha hecho una temporada muy buena. No es una excusa, pero yo quiero recordar a todo el mundo que los momentos que han sido difíciles para el Barça había muchas bajas. Habría que ver esas eliminatorias de Champions y de Europa League habiendo tenido disponibles todos los jugadores que hubiera pasado. No lo sé. No es una excusa porque no me gusta poner excusas en este deporte, pero en la liga lo ha hecho muy bien, ¿no? Y sobre todo ha devuelto ilusión al barcelonismo, que yo creo que muchas veces ganar títulos está bien, pero devolver a la ilusión a la gente es mucho más incluso complicado que ganar un título y este año es este año y desde que entró es lo que está consiguiendo Xavi con toda su gente. Totalmente. Y la última que te tengo que hacer, ¿cuántas veces te ha llamado Gerard Piqué para que vengas a tirar un partidito de la Kings, David? Muchísimas, la verdad. Llevamos un tiempo ya entre notas de voz y llamadas hablando, pero bueno, hay algo ya en claro, ¿no? He tenido un problemilla ahí con la bici, que hacer deportes de riesgo es lo que tiene y ahora mismo no puedo jugar porque me he hecho daño en la clavícula, pero hay algo, voy a dejártelo ahí, hay algo entre manos, Hombre, vamos a verlo pronto. yo claro, superar a Pirlo también lo tengo chungo, tío, porque claro, ayer Pirlo Hombre, jugando con nosotros. sí, he estado pendiente y de hecho estuve viendo un ratillo el partido ayer y es que el maestro tiene mucha calidad y obviamente
reducidos espacios ahí, Fútbol 7, pues le vi un ratillo, ¿no? Y mira que lleva tiempo sin jugar, ¿eh? Porque él se retiró antes que yo en la última etapa ahí en New York juntos, pero he visto jugadores con pocos jugadores con más calidad de la que tiene el maestro. Y un tío tan humilde, David, quedé acojonado. Yo no había tratado nunca con él. Súper tímido, eso sí, Sí. con su texto tan serio, pero tratando de puta madre a la gente, a los chavales en el vestuario. Fue increíble, fue increíble. Nada, es una persona fantástica. Yo viví casi 2 años con él ahí en New York, Es fantástico, y verdad. siempre lo he admirado como jugador y tenerlo en el día a día en el vestuario. Mira que él tenía, no sé si ha mejorado un poco el español, pero tenía ahí medio el español. Entiende muy bien porque le Perfecto. gusta veranear en Ibiza desde hace tiempo. Sí. Hablaba ahí como Joaquín, cuando entrevistó aquella vez entre italiano y español, pues él a la inversa. Pero bueno, no, ha sido fantástico con él y me alegro mucho que haya estado ahí y que lo hayáis disfrutado. Y espero que pronto podamos disfrutar contigo. Lo que vamos a hacer el miércoles, todos a ver esos 4 capítulos que nos va a ofrecer DAZN de la historia de David, de un hombre que nos dio mucho, y aquí en Barcelona y los culés pues le tenemos el cariño que le tenemos con todo lo que nos dio, y aquella temporada y aquellos goles y aquellas celebraciones en el Spotify Camp Nou, que en el momento ese era Camp Nou, ahora Spotify, que tienen que pagar y tenemos que hacer billetes. David, un abrazo muy fuerte y nos vamos a ver pronto. Cuídate. Nada, un abrazo a vosotros, nos vemos pronto. Suerte, chao, chao.